Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Von Allgemein Bisschen, un podcast del Colegio Alemán de Cali. Mi nombre es Mariana Muñoz Múnera, estudiante de grado 12. Hoy tenemos como invitada a una exalumna AVI 2019, María José Rojas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme en cuenta para este podcast. Sí, yo estuve aquí en el AVI 2019, fui de esa promoción. Ese año fui presidenta del Consejo Estudiantil de SEDECA y también estuve desde SEDECA en diferentes espacios y bueno, gracias por la invitación. Gracias. Y tenemos a otros dos participantes de la Junta Directiva de SEDECA. Por favor. Yo soy Natalia Alzate, de grado 12 y soy vocal. Y yo soy Daniel Díaz, de grado 12 y también soy vocal. Bueno, pues la idea de este episodio es que hablemos un poquito sobre los paralelos del año lectivo de Majo 2018-2019 y nuestro año lectivo, que ya nos vamos a graduar. Majo, ¿cómo fue para ti ese último año y sobre todo con ese rol que tenías dentro del colegio? Bueno, fue un año de mucha responsabilidad, de muchos tiempos, donde de verdad fue difícil poder como empezar a diferenciar un poco lo que era mi labor con mi responsabilidad y lo que eran los deberes para ese entonces. Entonces, pues yo en SEDECA estuve como desde octavo de primaria. Y siempre empecé así, vocal, o luego fui tesorera, luego fui vicepresidenta y ya el último año fui la presidenta. Fue muy chistoso porque Leo era nuestro profe de confianza, me acuerdo, y cuando fueron a hacer la elección, no mentiras, miento, cuando fui vicepresidenta fue Leo y luego fue Dieguito. El coach. Dieguito fue. Y entonces fue como que, bueno, ¿quién se va a lanzar a la presidencia? Y todo el mundo como... ya sabemos que María José, y entonces él no, esto tiene que ser legal, necesitamos que alguien más se lance. Y me acuerdo que dos compañeros míos se pararon, creo que fue Arturito y no me acuerdo qué otro. Y entonces, como que bueno, ¿quiénes van a votar? Y todos salimos y como que para hacer la votación para que fuera un poquito legal, pero pues ya todo el mundo sabía que iba a ser yo porque pues me tocó todo el proceso desde cuando salieron los de 12 el año pasado, el año antes de ese. Y es que literalmente es como si fuera ayer, o sea, es increíble, yo no entiendo en qué momento pasaron 4 años. Y bueno, así empecé y fue un poco como la tarea de empezar a reconocer qué era lo que significaba SEDECA, quiénes éramos nosotros para los estudiantes y para el colegio y cuál iba a ser nuestra labor y aquellas cosas que se estaban cumpliendo y aquellas cosas que no. Entonces así empezamos a identificar un poco todo. Ese año, ya cuando me eligieron, sí, fue Leo, ya me acuerdo, fue Leo el que me acompañó como profe de confianza y empezamos a identificar todo, a hacernos escuchar un poco más y ese año por primera vez se logró que SEDECA estuviese en las juntas directivas que se hacían acá con la junta directiva del colegio, con los administrativos, que era el rector, el director de secundaria, primaria y un poco más. Y me acuerdo que fue la primera vez y ahí empezamos nosotros a indagar, bueno, nosotros qué papel cumplimos acá, o sea, realmente nosotros a qué venimos. Y fue como, es que ustedes tienen voz y también voto. O sea, ¿cómo así? Sí, para todo lo que ustedes o todo lo que compete a SEDECA en junta administrativa y lo que queramos decidir, ustedes tienen un voto. Siempre iba yo como presidenta, iba María José Concha como personera. Majo tenía voz, no tenía voto como personera, pero yo como presidenta del Consejo Estudiantil sí tenía el voto y siempre lo dijimos que iba a ser pues en conjunto. Y la verdad fue un buen equipo con ella y con toda mi junta directiva de SEDECA, porque también me apoyaron muchísimo y fue súper chévere. Y bueno, ahí empezamos pues como a hacernos escuchar más y a interrogar mucho. Y tal vez siento yo que eso fue un poco como que, jue madre, ¿qué está pasando? Y estos muchachos, ¿en qué momento nos metieron aquí? Y sí, tal vez no fue muy agradable para muchos, pero siento que por lo menos nos hicimos escuchar y como estudiantes decir es que al fin y al cabo, pues esta institución trabaja y funciona
para nosotros, para nuestra educación, para nuestro futuro, para nuestro crecer. Y pues es importante escucharnos y también hacernos valer en voto de las decisiones que se toman aquí, porque pues es que lo que pase aquí nos afecta directamente a nosotros también. Entonces sí, pero personalmente como que la carga para mí fue muy difícil. Yo estaba en reuniones todo el tiempo, me acuerdo que los lunes siempre, las últimas horas, era comité de convivencia, había como 1 o 2 veces al mes reuniones de junta directiva, yo siempre faltaba matemáticas con Rodri, y Rodri ya siempre era como otra vez, y yo, profe, sí, lo siento. Pero los profesores eran muy comprensivos y de verdad se notó que hubo un cambio. Entonces siento que apoyaron muchísimo como a los estudiantes en pro de que por lo menos estábamos haciendo una gran labor desde SEDECA. Y sí. Qué bacano eso. Siempre normalmente los presidentes son como personalidades que ya están definidas como desde antes que van a ser presidentes. Lo mismo pasó con vos, Mari. Sí. Como o sea, tal, llegué como... y fue como, bueno, pues hay que escoger la junta, presidente. Y yo nadie. como, pues yo... O sea, pues ya todos sabíamos, entonces, ¿quién se va a lanzar a presidente? Ya, Pero fue ya legal, está. fue legal porque Obvio, yo fue dije, legal. levante la mano el que está de acuerdo y pues todo el mundo No, levantó. claro, la mano, ya. total. O sea, la votación se tiene que hacer. Sino que también siento que es un poco por el proceso que uno ha hecho en SEDECA y por lo que uno ha demostrado las ganas de querer llegar a ser. Claro. Pero también para mi época, no se sabía muy bien como cuál era esa función, ese papel que tenía un presidente, ni siquiera yo. O sea, yo con mi presidente pasado, fue Nates, el que fue antes de mí, yo nunca lo vi yendo a nada, o sea, o que digamos en junta directiva de SEDECA nos dijera como no, estuve en la junta y pasó esto y esto y esto y se va a tomar tal decisión, ¿qué decimos? Nunca pasó, o sea, nosotros nunca hablamos de eso, entonces yo no tenía conocimiento de si él fue en algún momento o si eso había que hacerlo o si me entienden, o sea, yo llegué diciendo como qué es lo que realmente tenemos que hacer y pues si uno va a hacer algo, hacerlo bien. Entonces ahí fue cuando ya empezamos a entender un poco y también hacerle conocer a SEDECA, no solamente a la Junta lo que se hacía, sino al SEDECA como tal, de lo que pasaba en estas reuniones, las votaciones que se habían tomado y se habían hecho y cuál era nuestra nueva función, porque para nosotros fue totalmente nuevo. Y también creo que la misión de nosotros fue dejar plasmado la importancia que teníamos nosotros como estudiantes al alzar nuestra voz y al hacer valer nuestro voto, y que eso lo tenían que seguir pues conservando, preservando y cuidando, porque bastante nos costó ese año y fueron varias las peleas que nos tocó dar. No, total, o sea, yo creo que eso lo hemos visto mucho este año, que no sé si es por pandemia o la verdad seguimos sin comprender bien qué pasó. Notamos como una decadencia más que todo en el grupo. Obviamente la junta siempre va como a todo y mantiene en marcha SEDECA, pero como el resto de los estudiantes se veían un poco desmotivados y yo creo que todos nos sentimos muy frustrados porque nos daba miedo perder todo ese progreso que ustedes habían hecho y era lo que les decíamos a todos que, o sea, es que era perder un progreso como de 6 años de cosas tan maravillosas que habíamos logrado, o sea, 3 días SEDECAs, que la junta, o sea, que de por sí SEDECA tuviera voz y voto allá con los directivos. Yo creo que es el paso más importante al cambio 180 que hizo SEDECA y que espero que siga haciendo. Y en nosotros poder también empezar a exigir como estudiantes y decir como, o sea, nosotros no solamente vamos a participar de lo que aquí está pasando, sino que también vamos a exponer lo que a nuestros ojos está sucediendo. Y nosotros hicimos muchos cambios, pero les digo que fue trabajado, porque me acuerdo que la primera vez que llegamos allá con Polanco, que yo le dije que me acompañara, llegamos con un documento diciendo, miren, la cafetería está así, el techo de la cafetería está así, las puertas están así, miren, en tal salón pasa esto, en tal cosa. Al mes que volvimos, miren niños, ya arreglamos el techo, ya solucionamos lo de las puertas de la cafetería, ya esto y esto y esto. Ah, bueno, pues es que yo creo que es un colegio donde nosotros aportamos un dinero considerable por nuestra matrícula, por nuestra mensualidad. Sé que llegan, eso también era algo que teníamos que aclarar, nosotros tenemos muchos apoyos de Alemania, pues nosotros queríamos ver eso en nuestro colegio, o sea, un colegio donde nosotros invitemos a nuestros amigos, a nuestros papás y nos sintamos orgullosos en un día de la familia, por ejemplo, mostrando nuestra institución.
Y bueno, eso fue lo primerito que empezamos a hacer. Luego cuando empezamos también a implementar varias actividades, por ejemplo, no sé si siguieron con el apadrinamiento, a mí me gustó mucho esa actividad, fue interesante, como asignar un salón, yo estaba siempre súper pendiente que de verdad estuvieran cumpliendo con ir a los salones los padrinos, Sí, pero a mí me acercó mucho y por ejemplo a su grado lo conozco porque fui madrina del grado de ustedes cuando estaba en octavo y me acuerdo que la experiencia fue genial, creo que la jefe de curso era Rubiela o Carmen. De nosotros era William. No, bueno, creo que era Martínez. Carmen, o Rubí, no me acuerdo cuál de las dos, pero fue genial, la profe le gustó mucho porque los estábamos ayudando, porque en los 10 minutos los profesores no sabían qué hacer, de qué hablar, entonces uno iba y se pasaba por allá una vez a la semana, y dependiendo pues de las necesidades y la época en la que ustedes estuvieran de su vida, enseñarles un poco y explicarles un poco y que tuvieran alguien a quien acudir si algún problema pasaba, y me acuerdo que fue chévere porque varias personas acudieron a mí cuando les estaban pasando varios problemas y yo traté de mediar y solucionar un poco antes de que llegara como a otras circunstancias más graves. sí. No, y esas eran actividades súper bacanas, bueno, sí, actividades, no sé cómo llamarlo, proyectos súper bacanos, porque encima como que daban una muy buena imagen de SEDECA y todas esas cosas, y lamentablemente como que se ha perdido, yo digo que es por pandemia, y se ha perdido, o sea, y a raíz de la pandemia también ha pasado de que se ha perdido mucho la percepción tan bonita que antes se tenía como de SEDECA y todas esas cosas. Hoy en día vos ves los niños, o sea, como Nata decía, la Junta siempre, pues, la Junta frontea, la Junta responde por lo que tiene que hacer SEDECA y siempre, pero no hay tanta participación de los niños como yo siento que antes había. Sí, y por ejemplo pasa mucho como los comentarios de no, Sedeca no hace nada, los ustedes mitos. solo van a capar clase, o sea, son cosas que pasan, pero siento que hay un trasfondo como que muchos estudiantes no conocen, entonces, pues eso. Es un mito que siempre ha estado. Bueno, o sea, lo de los proyectos que dices, o sea, cada vez se trata de hacer más cosas, obviamente no es como directamente como vamos a hacer esto y dale, se hace, pero por ejemplo las copas Sedecas de fútbol, lo innovamos un poquito más para que no sea solo fútbol, sino también basquetbol, voleibol. Entonces, además de esos proyectos como pues deportivos de recreo, pues ya los 3 días Sedeca siento que ha sido como un paso como re grande decir de tenemos el proyecto del año y no te lo vamos a hacer una vez, sino 3 veces en 3 periodos distintos. No, y es que no saben de verdad el esfuerzo que es conseguir un día Sedeca. O sea, es tener que pedir permisos administrativos, no solamente para que no se desarrollen las clases, sino qué papel van a hacer los profesores, el permiso, porque ya pues obviamente hay ciertos tiempos en los cuales los profesores tienen que cumplir con ciertos temas y tú les estás quitando un día de trabajo. Entonces no es fácil conseguir ese permiso. O sea, a nosotros nos costó, porque me acuerdo que nosotros nos iban a quitar el día Sedeca. Ese día Sedeca no se iba a hacer ese año y nosotros dijimos es imposible, o sea, no se puede hacer, y eran nada más las últimas horas de un día para que ya luego sea todo un día completo y lo logramos, y luego ya son 3, o sea, es un logro grandísimo. No, sí, y además que lo que decía Mario, o sea, cada cosa tiene como un trasfondo y pues usualmente pues la mayoría de la gente piensa que son el día Sedeca y pues los otros proyectos son como para recochar y ya. Y yo creo que más que todo es un proyecto de integración de todo mundo, o sea, yo creo que Sedeca su papel fundamental son los estudiantes y el día Sedeca y los otros proyectos han creado como ese sentimiento de unión, de compañerismo, donde pues todos pueden como jugar y aprender y hacer amigos nuevos, que a mí me parecía brutal como conocer a Majo y yo estando que en octavo y como tener esa habilidad de tener una amiga más grande que me pueda ayudar con cosas del colegio, incluso de mi vida personal. Y también pues son proyectos que obviamente más que todo a los estudiantes que estamos en Sedeca nos ayuda como a desarrollar otras habilidades, como por ejemplo crear un presupuesto o organizar el staff. O sea, yo creo que pues yo fui presidenta del comité cultural y sigo muy atenta con todo lo del día Sedeca y yo les digo que yo he aprendido tanto. O sea, y es difícil crear una propuesta y que te la nieguen y entonces volverla a escribir y que te la nieguen y volverla a escribir y organizar a todo el mundo, los tiempos. Entonces yo creo que también como estudiante de Sedeca pues se te agrega mucho valor. Claro. No, sí, es que estar en Sedeca, pues la gente dice eso de los mitos de que eso es capar clase, pero
por ejemplo, ser presidente de algún comité en SECA, eso es como ya mucha entrega encima y es todo por el colegio. Por ejemplo, yo el año pasado yo fui presidente del comité deportivo y pues, déjame decirte, de pronto no logré todo lo que yo quería, pero qué cosa tan difícil, porque en serio, eso es tener que aguantarte un mundo de cosas que no te salen bien y vos siempre como intentando al menos llegar a tu objetivo, que es hacer actividades para que la gente al menos se integre, la gente sea feliz. Este año ya, por ejemplo, ya hicimos algo que yo conozca, jamás se había hecho, y es que hicimos una copa de fútbol mixta en el que también jugaban las mujeres y eso fue genial, fue demasiado chistoso todo. O sea, yo les voy a decir acá la verdad, el que esté escuchando y el que quiera saber qué se dedica, sí. Se dedica es ir a recochar, es ir a cagarnos de la risa, a pasarla sabroso, a hablar del colegio y hacer 1000 cosas relajados. Pero entre esa recocha y entre esas risas, o sea, de verdad lo que estamos haciendo ahí es dar la cara por cada uno de ustedes que estudian en el colegio, por cada uno de los estudiantes, por cada uno también de los profesores y los administrativos, porque aquí hacemos es que todo se escuche y que todo funcione en pro de nosotros, los estudiantes. Y cuando los estudiantes están contentos, que son como el producto estrella del colegio, pues el colegio funciona y el colegio está bien. Y estar en SEDECA y ser representante de un salón no es simplemente ir a capar una hora cada semana, cada mes. O sea, es ir a participar, a que te escuchen, a exponer cuáles son los problemas en tu salón, cuáles son tus adversidades, qué son esas cosas que no están funcionando bien y que ustedes tienen que exigir, porque es que esto es para ustedes, es su colegio. O sea, aquí ustedes pasan la mitad de su día en este colegio estudiando, entonces si no es un lugar ameno, si no es un lugar que esté cómodo para ustedes, pues no va a ser chévere. Entonces eso es lo que significa SEDECA, es ir a poner la voz, es ir a alzar cuáles son esas problemáticas que están viviendo y que se les puede dar una solución desde nuestro consejo estudiantil. Y siento que más allá de eso, créanme que es una gran experiencia de vida, porque organizar un comité, eso es organizar gente, y para tú ser algún día gerente de una empresa necesitas organizar gente. Créanme que a mí la experiencia que me dio SEDECA me ha servido demasiado en la universidad y sobre todo en el trabajo. Uno poder saber manejar personas, poder tener una organización de las cosas que tiene que hacer. Por uno decir, organicé tal evento, organizar el día SEDECA no es fácil. O sea, organizar los equipos, las actividades, que todo cronológicamente concuerde, poder tener quien tenga los puntos de cada uno de los equipos, que si hay un problema se pueda solucionar, tener las personas adecuadas en cada uno de los puntos para que todo tenga un orden y una solución. Eso es organizar un evento. O sea, así como organizar el día de SEDECA, puedo organizar un concierto. Tal cual. No, y SEDECA te crea a vos un sentido como de responsabilidad grandísimo, pero de una manera muy bonita, porque SEDECA, como vos decís, es un espacio en el que vos, o sea, también te vas a reír, te vas a conocer gente, te vas a interactuar, pero también te vas a sufrir y también o sea, te pones las pilas y empezás a ver de que todas tus acciones es para algo más grande, ¿me entendés? No solo es lo que yo hago pues en los recreos, en las clases, sino que también es el impacto como tal al colegio y dejar un legado. Pero SEDECA es tan lindo. Sí. Bueno, Majo, y hablando como de esto que te ayudó tanto como ahora en la universidad, ¿cómo fue esa salida del colegio y cómo darte cuenta, como ese recorrido y sobre todo con el rol que tuviste, como en qué te ayudó? Yo me acuerdo que yo la primera vez que volví al colegio después de haber entrado a la universidad, yo pues entré a la Javeriana Bogotá, y cuando volví a Cali pude venir al colegio, lo primero que hice fue venir al salón de Motato y decirle, profesor, gracias, porque sin usted yo no hubiera podido sobrevivir a estos primeros semestres en la universidad. O sea, de verdad, gracias. Y el resto de mis profesores les decía, gracias por todo lo que ustedes me enseñaron, porque es que de verdad la calidad que ustedes están teniendo en cuestión académica es calidad universitaria. O sea, ustedes llegan allá y de verdad a ustedes la universidad se les hace tan fácil. A mí me decían mis compañeros, pero es que vos no estudias para el examen, y yo que si ustedes supieran lo que yo tuve que estudiar para exámenes. O sea, esto no es nada, o sea, esto no es nada, de verdad. Y yo me acuerdo que yo era en el primer semestre la que le corregía los ensayos a mis compañeros, porque escribían fatal, perdón, pero escribían fatal. Y yo les decía, escribí un párrafo, y ellos escribían oraciones. Y yo, eso no es un párrafo, ustedes no saben cuántos párrafos me tocó escribir a mano y en pluma, porque Motato decía que había que escribir en cursiva, en pluma y a mano.
16 párrafos de un día para otro. Y yo, ¿en serio ustedes me están escribiendo eso? Como, no, yo decía, Motato, gracias, sos el Dios, sos mi Dios, te lo juro. Para mí de verdad fue muy gratificante llegar a la universidad y entender que la calidad escolar que yo había tenido había sido muy, muy, muy buena. O sea, de excelencia. Eso me hizo a mí comprender que de verdad todos los años en los que yo me estuve quejando de ay, qué pereza el colegio, otra vez otro día más, habían valido totalmente la pena. Y fue muy gratificante. Yo creo que eso es un tema que hemos tratado mucho en SEDECA este año con Mari Scotti, nuestra profesora de confianza, y es el sentido de pertenencia pues de nosotros por el colegio, ya que como estudiantes nos quejamos mucho y la verdad deberíamos ser muy agradecidos por todas las oportunidades y los beneficios pues que este colegio también nos da y nos brinda. Y o sea, yo creo que también a veces piensan que el rol de SEDECA es como quejarse y hablar solo de los problemas, pero pues para mí más que todo es el de unir a la comunidad y pues donde uno puede hablar de todas esas cosas lindas que habla Majo, que le han servido pues también para su vida y pues yo creo que le van a seguir sirviendo para siempre. Para siempre, es que fue la primera educación de calidad que uno tiene y que te va a tener, o sea, todo el tiempo vas a tener en la mente presente eso, lo que aprendiste en el colegio. Y lo que yo le decía, estaba hablando de eso esta mañana con un amigo y era, nosotros en el colegio tuvimos nuestra primera formación no solamente académica, sino también personal y de personalidad y de valores y de respeto. Aquí nos enseñan los profesores, o sea, yo creo que esa es una de las cosas que yo más extraño, como la relación tan personal que uno tenía con los profesores, porque es que aquí me acuerdo que siempre era Dianita, Leo, nos decían como todo el tiempo, no, es que vea, una clase se la dedicaban también diciendo como no, es que ustedes tienen que ser buenas personas, mire por ejemplo lo que pasó en tal lugar, ¿a ustedes les parece esto adecuado, les parece correcto? No, como que esa relación tan personal con los profesores que uno tenía, de que si te veían decaído, ellos ya sabían que algo te pasaba, y entonces tú decías como sentías en la confianza de poder decir al profesor, es que en mi casa está pasando tal cosa, y a veces uno, que esta es tu segunda casa, también necesita de ese apoyo, y no solamente fueron esos, o sea, eran todos, yo me acuerdo que eran todos mis profesores que siempre estaban al pendiente de lo que a uno le sucedía, y si no te veían bien, te lo preguntaban. Y eso no pasa en la universidad, o sea, en la universidad el profesor llega a dar su clase y a él le importa, pues, que estén los que tengan que estar y ya de ahí para allá no hay nada de relaciones personales y eso es algo que uno tiene que agradecer. Yo siento que los profesores del colegio son los que a uno lo terminan de educar. Total. Sí, y además de eso, como que otras cosas extrañas del colegio. Yo creo que extraño mucho los saludos por la mañana de don James que me recibía en la puerta de atrás, de Polito, los saludos de las señoras de la cafetería siempre que uno llegaba, buenos días, ya sabían el nombre de uno, amiga, me regala por favor un mango biche, uy, el mango biche del colegio delicioso, los dedos de queso, magníficos, espectaculares. Extraño mucho los saludos porque es que aquí te conocías con absolutamente todo el mundo. Yo creo que el colegio es como un pueblo. El pueblo que todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe quién es quién. Entonces vos ya te conoces con todos, llegas acá con el carisma. Yo me acuerdo que yo siempre llegaba al salón y lo primero que hacía era buenos días a todos, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo me les va? ¿Qué tal? Siempre era un saludo muy emotivo y muy efusivo. Y me acuerdo que me recordaba mucho por eso. Y me causó mucha curiosidad porque hace unos días hicieron una actividad acá en el colegio, el grupo de mi hermano, el año, no sé la verdad qué fue, pero eran unas carticas que se escribían entre compañeros. Y entonces vi el sobre ahí en el escritorio de mi hermano y me dio curiosidad. Y yo dije, ¿qué es esto? Cuando me empiezo a leer las carticas que le habían escrito, le decían a mi hermano todo el tiempo, gracias por tus saludos por la mañana, gracias por siempre saludarnos por la mañana. Entonces yo decía, qué bonito, porque somos personalidades muy diferentes, pero siento que tal vez es lo que nos han enseñado en la casa, de que siempre hay que saludar, y llega uno como a dar ese carisma por créanme que un saludo por la mañana le cambia a uno el día. O sea, que alguien llegue con una alegría a decirle buenos días y uno ahí destrozado que no durmió nada por andar estudiando, y eso nunca va a pasar en la universidad y pocas veces en el trabajo. O sea, cada uno está metido en su cuento, en su historia, en su vida y en sus problemas, que nadie se va a preocupar por los de los demás. Y el colegio es el mejor momento donde uno poder de verdad hacer relaciones de confianza para el resto de la vida con sus amigos, que se vuelven literalmente hermanos de vida.
Sí, o sea, creo que eso es como en ese punto en el que estamos nosotros tres, porque pues ya literal las clases se acabaron, o sea, ya acabamos nuestra motodoje, estamos solo viniendo a exámenes IB y es como la cuenta regresiva a ya no vamos a volver al colegio y es como, uy, sí. ¿cómo así que no vamos a volver al colegio? Y pues, o sea, en estos días como también hablando entre todos, como, o sea, como diciéndonos las cosas, como, ves que vos sos como mi hermano, pues es muy lindo y también como darnos cuenta que ya, o sea, vamos a cerrar esta etapa y ya. No, o sea, es lo que sobre viene. todo eso, el hecho de afrontar de que ya no vas a ver a las personas que has visto 16 años en tu vida. Entonces es también bonito ver, por ejemplo, hablas con las personas y ver como las cosas pequeñas que vos hacías que para vos son insignificantes y jamás han tenido como gran repercusión en vos, impactas a las personas con eso. Y eso lo veo yo del colegio, que después ya de Qué tanto ternura. tiempo, sí, parce. Yo creo que también, además de eso, nos hemos enfrentado como el legado que queremos dejar. Y yo creo que este año en serio nos esforzamos el triple. O sea, pues sabemos las situaciones que hubo el año pasado, pero nosotros logramos como volver a poner como la varita alta. Y por ejemplo, pues un logro grandísimo fue que nosotros tuvimos la motoboje. Y yo creo que también es algo que pues a mí personalmente me ha motivado mucho y pues ya también como en SEDECA, yo creo que también desde la junta con Lau Ramírez y Salomé, como que hemos tratado de dejarles el camino lo más planito posible para que se pueda seguir pues como progresando y no nosotros como hacérselo más difícil a las generaciones que vienen. Entonces yo creo que ahí es importante y como cuidar ese legado que se nos van dejando, el legado que tú nos dejaste, que nos dejó Polanco, Nates. Yo creo que como colegio, pues también como estudiantes, como hermanitos y comunidad que somos como pueblo, tenemos que cuidar todas esas cosas que hacemos porque yo creo que son cosas lindas, no son cosas malas. No, y sobre todo que el esfuerzo no sea en vano, porque de verdad, yo me acuerdo que me hicieron acordar ahorita cuando me entregaban las notas, mi mamá siempre me castigaba, mi mamá decía que los 3 eran para mediocres, entonces yo no era de ahí para arriba, y obviamente a mí, o sea, la verdad, o sea, a mí me iba muy regular en el colegio, y cuando entregaban las notas y mi mamá llegaba acá y le pasaban el informe y ella salía con una cara de puño, y entonces encontraba en el pasillo con Gildardo, señora Marcela, ¿qué le pasa? Ah, es que vea a María José aquí con esas notas que trae. Y siempre le decía, pero es que su hija no es una niña, no es una estudiante de notas. Usted tiene también que ver todos los otros, como las otras skills que ella tiene y comprender que a veces las notas no son lo que hacen a una persona. Y lo que ella está haciendo con SEDECA, créame, que es algo grande, es un precedente para el colegio y ella está haciendo un gran esfuerzo por tratar de por lo menos sacar su año adelante y dejarlo bien para graduarse bien, pero entienda que no solamente es eso, y a veces creo que es que nosotros nos preocupamos tanto por las notas y por sacar tan buenas notas que no disfrutamos, y lo más importante es disfrutar, y yo siento que SEDECA es eso, o sea, la persona que llegue a SEDECA, darse cuenta y explorar si de verdad ese tipo de trabajos le gustan, porque es que SEDECA era un trabajo en el colegio, o sea, nosotros no íbamos, de verdad que entre las recochas era mucho el estrés que nos acaba el trabajo de SEDECA, y tal vez eso lo ve muy externo el que nunca ha ido y no ha conocido, y chévere que se den la oportunidad de las generaciones que vienen para algún momento lanzarse como representantes y decir voy a probar qué es esto, porque tal vez ahí puede estar el futuro de tu vida, dirigiendo, organizando, comunicando, informando, ahí puede estar el futuro y no te has dado cuenta de que esa es una skill que tienes y no la has aprovechado. No, y SEDECA sí es el espacio para eso como tal. Yo llegué a SEDECA de casualidad, porque hicieron una vez en Porque eres el sexto. popular del salón. Sí, tal cual. Y pues preguntaron quiénes quieren lanzar. Y pues yo, por las risas. Y yo llegué y yo me lancé. Ve, y yo ahí empecé a notar que verdaderamente SEDECA, o sea, es un espacio en el que vos vas a
a representar como tal tu salón y a accionar algo. Siempre estás haciendo algo en SEDECA, sea como tanto escuchando, enterándote de los problemas que tiene el colegio o como velando por los problemas que tienen tus compañeros, por los que te dicen que les pasa cosas en las clases, que los profesores, que no hay que... Entonces SEDECA sí, de verdad que es el espacio en el que vos, por ejemplo, también dejas la pena. Yo veo muchas niñas hoy en día que dicen como tal, yo me metí a SEDECA porque soy una persona tímida, y llegan y se quieren lanzar de vocales, se quieren lanzar de un mundo, por un mundo de responsabilidades, y SEDECA es grandísimo por eso, el espacio para uno superarse. Como decís, no solo vos salís del ámbito académico del colegio, de tantas notas, de por ejemplo si no te está yendo bien, a verdaderamente ver si vos sos bueno en algo. A ver si sos bueno, por ejemplo, no sé, desarrollas El colegio es el habilidades sociales, principio de lo tu que sea. futuro, total. Sí, y hablando de futuro, ¿cómo fue como esa salida? ¿Empezaste a estudiar de una? ¿Lo pensaste? ¿Tu carrera? Todo el mundo dice, bueno, no sé ustedes cómo lo vean, pero para mí siento que es el momento más importante y trágico que uno como nosotros a nuestros 18 estábamos viviendo. O sea, la crisis de los 18 era literalmente eso, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y no sé, los papás creen que es muy fácil la elección, porque no sé, o la presión que le meten a uno, pero de verdad era muy fuerte. Pero primero siento que el colegio estuvo muy bien capacitado a la hora de mostrarle a uno como en las diferentes ferias, como las oportunidades que uno tiene y los tipos de carreras que hay. Y tú ahí empezar a buscar, indagar más, no solamente quedarte con las ferias, sino indagar qué es esa carrera, porque, por ejemplo, yo decía, todo el mundo, ay, ¿qué es la comunicación? Yo estudio comunicación en la Javeriana de Bogotá, pero todo el mundo cree que la comunicación es para uno llegar a ser presentadora de RCN o Caracol. No. No, nada que ver. Por ejemplo, yo no tenía conocimiento que mi carrera tenía 6 énfasis. Entonces, está la comunicación organizacional, está editorial, está radio, está audiovisual, está periodismo y está publicidad. Y ahí es donde tú tienes que empezar a explorar, bueno, sí, es comunicación, pero ¿qué clase de comunicación quiero yo? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Fue una decisión muy difícil, pero el día que yo estaba en una de las ferias y encontré que existía comunicación organizacional, que es una comunicación muy empresarial, toda la parte de la comunicación interna de una empresa y el funcionamiento interno de la misma para poder elaborar, funcionar, yo dije, esa es la carrera y yo quiero irme por ahí. Entrando a mi carrera, después de que la decidí, pues lo importante era ahora dónde estudio, qué quiero hacer, y para muchos creo que era complicado eso, pues mucha gente quiere ya salir de su casa y escapar de ahí. En mi caso eso era lo que yo quería hacer y yo elegí Bogotá. Yo dije, yo en Cali no me quedo por nada del mundo, yo me voy para Bogotá. Y mis papás, no, que meta también Cali, pues vaya y haga también el proceso en Cali. Nunca lo hice, jamás pagué, créanme, nunca lo hice, jamás pagué. No, para mí no era una opción quedarme en Cali, pues por diferentes motivos y cosas personales uno decide, no quiero explorar algo diferente y ir a otra parte. Y yo dije, no, pues me voy para Bogotá y allá también empezar a buscar. Hice el proceso en la Sabana, me fue muy bien, luego en la Javeriana, por diferentes motivos decidí Javeriana y la verdad mi universidad a mí me encanta, pero créanme que ahí es donde uno empieza a chocarse con la vida y a darse cuenta de, esto no era tan fácil decir me voy para Bogotá y ya. Es uno empezar a coger las responsabilidades de estoy estudiando, pero tengo que cumplir con pagar unos recibos. Muchas veces me quedé sin agua caliente en Bogotá porque me olvidó pagar el recibo del gas. Porque uno, así como para estudiar para los exámenes o para las tareas, uno deja correr el tiempo y todo lo hace a última hora. No, la vida no es así. Si usted lo hace a última hora, se queda sin agua caliente y no se puede bañar porque vaya bañarse usted a las 5 de la mañana con agua fría en Bogotá. ¡Ja! Dios mío. Y eso, empezar a decidir por tus tiempos, qué tú quieres hacer, si te prefieres ir a tomar cerveza con tus amigos o te vas a quedar estudiando porque tenés un parcial, o tenés un trabajo, o tenés un ensayo. Y ahí es donde tú empiezas de verdad a decidir y a ver cuáles son esos valores que te dejan en tu casa, pero esas decisiones que tú ya tienes que tomar como adulto, porque ya uno es un adulto, o sea, ustedes ya no son unos niños, ustedes ya no son unos adolescentes, ustedes ya están entrando a su adultez y a empezar a ver las responsabilidades de lo que es
empezar a coger las riendas de su vida y su futuro, porque ahí sus papás ya no les van a decir, ay, sí, tienen el permiso, no, ustedes en la universidad le dicen, es que me tocó quedarme haciendo un trabajo hasta tarde, y ellos van a decir, sí, les tocó quedarse hasta tarde haciendo un trabajo, ya ustedes verán si están haciendo el trabajo o en qué cosas se van a ir a meter a hacer. Pero es eso, es afrontar, es ver ustedes a dónde quieren llegar y tener presente siempre que cualquier decisión de su presente altera su futuro. Y que si ustedes hoy deciden salir a tomarse esas cervezas con sus amigos, entonces mañana les va a ir muy mal en ese parcial, que posiblemente será una nota menos y que no van a comprender ese tema, y eso les va a afectar en su trabajo a su futuro. Y esto es siempre tener presente eso, o sea, mi decisión de la hora, ¿cómo me va a afectar en mi futuro? ¿Es de verdad algo esencial, prudente hacerlo o no? Y tener sus metas súper claras. O sea, yo desde que salí del colegio dije, yo esto es lo que quiero hacer con mi vida, yo esto es lo que voy a conseguir, pero créanme que uno a veces se puede perder en el camino. Y para mí fue muy difícil. El año pasado, justo hace un año, para mí fue muy, muy difícil. Yo tuve una crisis de ansiedad y una crisis de depresión fuerte, estando en Bogotá, sola, porque es una ciudad muy ajetreada, no es fácil vivir uno solo en otra ciudad donde no conoce uno a nadie, llegar como un bicho a una universidad donde no sabes quién es absolutamente nadie, nomás los que se han graduado del colegio y estaban allá, pero pues uno pasa a ver, ellos ya están haciendo sus vidas por aparte. Entonces para mí fue muy complicado, y en ese momento a mí me tocó que decidir sobre mi futuro, y fue algo muy curioso. Cuando yo quería empezar la universidad, yo le dije a mi mamá que antes de empezar la universidad, o sea, recién yo me graduara del colegio, yo quería hacer un voluntariado. Mi sueño siempre ha sido hacer un voluntariado, irme a África a hacerlo. Y mi mamá, la respuesta que me dio es, primero acabe su universidad y luego usted decide qué hace con su vida. Pero usted primero va a entrar a la universidad y no hay opción de nada más. El año pasado yo dije, porque yo tengo que hacer las cosas tal cual como mi mamá o mi papá creen que está, porque ellos no pueden ver que hay, pues, que cada persona vive todo a su tiempo y a su manera y tiene diferentes necesidades. Y yo necesitaba en ese momento de mi vida estar sola, completamente sola, lejos de todo el mundo, y concentrarme de verdad en mí, porque entre todas esas clases que tuve, todos los semestres que estaba haciendo, entre la pandemia y mil cosas que sucedieron con mi vida, yo había perdido como que yo sabía que estaba estudiando para algo, pero ya no me acordaba qué era ese algo, cuáles eran esas metas, ese futuro que me impulsaba y lo que me hacía feliz hacerlo. Y yo dije, me voy. Ahí fue que yo decidí, me voy a hacer un voluntariado a Tailandia, lo que yo siempre quería hacer, un voluntariado a África, pues por circunstancias después de pandemia no me podía ir, pero yo dije, me voy, y me fui sola para Tailandia a hacer mi voluntariado 2 meses. Fue increíble, fue genial, fue la mejor experiencia que yo puedo tener en mi vida, de verdad. Si ustedes quieren tomarse un tiempo para ustedes, háganlo. Total. Es que, ¿dónde está el manual que dice que uno tiene que hacer las cosas tal cual como los papás creen, o como la vida y la sociedad te lo dice? Es que tú como mujer tienes que salir y entonces ya te tienes que poner a estudiar, te tienes que graduar y trabajas hasta que consigas un marido, te cases, tienes hijos y se acabó tu vida laboral, entonces tú te dedicas a la familia. Jamás, nunca, o sea, no piensen así. O sea, ustedes, cada mujer, si esa es la mentalidad que alguien tiene, totalmente respetable, y si ese es su plan de vida y su futuro, genial. Si eso te va a hacer feliz, hacelo. Pero si tu futuro está en seguir tu espíritu, tu alma, ser libre y explorar el mundo y querer ver y encontrarte, porque tú no te vas a encontrar, porque es que no está bien. Créanme que a ustedes les van a dar unas crisis de aquí para adelante, crisis existenciales, emocionales, donde ustedes no van a saber quiénes son ustedes. Porque es que tú eres alguien en el colegio, pero vas a ser completamente diferente en la universidad, porque es un nuevo comienzo, es una nueva vida, y vas a poder ser quien realmente eres tú. Y entonces ahí empiezan muchos choques emocionales, donde tú vas a decir, bueno, mi personalidad está cambiando, mi yo está cambiando, y tu familia te lo va a decir, es que eres totalmente diferente, pero es que no te habías explorado antes, y es eso la vida, uno explorarse. Y nadie dice que uno a los 30 ya tiene que tener un trabajo, ser el gerente de una empresa, tener carro y familia. No, si esa es tu meta para tus 60, hazlo a tus 60. Aquí no hay carreras, o sea, la carrera la vive con uno mismo, o sea, tu competencia en la vida eres tú mismo, nadie más.
Entonces no se preocupen por cómo le está yendo al amigo mío del salón en unos 2 años, o cómo va él, que es que él ya se va a graduar. Cada uno vive su vida a su manera. Si ustedes quieren darse 1 año, 6 meses o más adelante cuando salgan de la universidad a hacerlo, dense un tiempo para ustedes también conocerse y explorarse y saber qué quieren ustedes de ustedes mismos, porque es que siento que ahora se van a dar cuenta cuando entren a la universidad lo importante es que es la salud mental. Y como es algo que ya incluso para los profesores es algo súper respetable. El momento en el que yo le expliqué a mi universidad que estaba teniendo problemas pues de salud mental, la respuesta fue tan cálida que yo me quedé impresionada. Y claro, es que son docentes que están en constante aprendizaje y saben lo que significa y la gravedad de lo que es ahora un problema de salud mental. Tal vez algo por lo que chocó mucho porque mis papás nunca pudieron comprender. Majo, vámonos a África. De ¡Vamos! verdad, vos estás ahí hablando y literalmente eso también siempre ha sido mi sueño. Para que lo consideres. Vámonos. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Agradecemos al Departamento de Mercadeo, al Departamento de Tecnología y especialmente a la Junta de SEDECA y a nuestra invitada, a Majo. Muchas gracias por estar acá y compartirnos un poco de tu experiencia, tu paso por el colegio y ahora de tu vida. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y al colegio por este espacio. La verdad, magnífico que lo hayan hecho. Bueno, esto fue Von allem ein bisschen, un podcast del Colegio Alemán de Cali.